Firmé los papeles del divorcio un martes lluvioso. 3 días después, compré una mansión que nadie quería tocar. Ahora, con 6 meses de embarazo y las manos manchadas de polvo centenario, sé que hay cosas peores que un matrimonio roto. Hay secretos que deberían permanecer enterrados. Pero ya es demasiado tarde para mí. La agente inmobiliaria no quiso entrar conmigo el día de la firma. Me entregó las llaves en el porche, con una sonrisa tan falsa que dolía mirarla, y se marchó en su auto dejando una estela de grava y alivio. Recuerdo haber pensado que era extraño. Recuerdo haber ignorado esa sensación. Mi bebé se movió dentro de mí justo cuando giré la llave en la cerradura oxidada, como si quisiera advertirme algo que yo no estaba dispuesta a escuchar. La puerta principal crujió con un sonido que parecía un lamento. El aire que salió de la casa olía a humedad, a madera podrida y a algo más que no supe identificar entonces. Algo metálico. Algo que se quedaba pegado en la garganta. Entré de todos modos. Tenía que hacerlo. El dinero del acuerdo de divorcio apenas alcanzaba para esto. Una propiedad enorme, abandonada durante décadas, con un pasado turbio que el vendedor mencionó apenas en susurros. Mansión de gánsteres, dijeron. Nadie quería vivir ahí después de lo que pasó. Nunca me dijeron que fue exactamente lo que pasó. Los primeros días fueron de limpieza mecánica. Barrer, trapear, abrir ventanas que chillaban como animales heridos. Mi vientre me pesaba más cada hora, pero seguía adelante. No tenía a dónde más ir. Mi ex se había quedado con la casa, con los muebles, con todo lo que construimos juntos. Esto era mío. Solo mío. Una ruina que olía a abandono y a promesas rotas, pero mía al fin. Fue en la tercera noche cuando escuché el primer sonido. Un golpe seco, profundo, que venía desde algún lugar debajo de mí. Me incorporé en el colchón inflable que había puesto en lo que alguna vez fue la sala principal. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. El bebé se retorció, nervioso. Esperé. Silencio. Luego, otro golpe. Más lejano. Como si alguien caminara en un sótano que yo no sabía que existía. Me levanté con dificultad, con las manos apoyadas en mi espalda baja, y caminé descalza por el pasillo. El piso de madera gemía bajo mis pies. Las sombras de los árboles afuera se proyectaban en las paredes como figuras retorcidas. Llegué hasta la cocina. Nada. Revisé cada rincón con la linterna del teléfono. Nada. Pero el sonido había sido real. Tan real como el miedo que ahora se enroscaba en mi estómago. A la mañana siguiente decidí explorar cada centímetro de la casa. No podía vivir con ese tipo de dudas. No en mi estado. Necesitaba saber si estaba sola o si había algo más compartiendo este espacio conmigo. Empecé por el segundo piso. Habitaciones vacías con papel tapiz despegándose en tiras largas, como piel muerta. Manchas oscuras en el techo que parecían mapas de países inexistentes. Una cuna antigua en una habitación del fondo, llena de telarañas, con un móvil de metal oxidado que giraba solo cuando pasaba cerca. Fue ahí donde encontré la primera fotografía. Estaba metida entre las tablas del piso, doblada por la mitad. La desdoblé con cuidado. Una familia. Años 30, tal vez 40. Un hombre con traje oscuro y sombrero, una mujer delgada con un vestido de encaje, y 3 niños pequeños mirando fijamente a la cámara. Ninguno sonreía. Detrás de ellos, esta misma casa, pero nueva, brillante, con jardines cuidados. Di vuelta la foto. Había una inscripción en tinta desvanecida: Familia Mancini. Mayo de 1938. Antes de la caída. Antes de la caída. Esas palabras me persiguieron todo el día. Busqué en internet. Familia Mancini. Gánsteres de la época de la prohibición. Negocios turbios. Desapariciones. Un artículo de periódico digitalizado mencionaba que la casa había sido escenario de una redada violenta. 3 cuerpos nunca fueron encontrados. La propiedad quedó abandonada, pasó de mano en mano, nadie duraba más de 6 meses viviendo ahí. Yo ya llevaba 4 días. Esa noche no pude dormir. El bebé no paraba de moverse. Yo tampoco. Me quedé mirando el techo, contando las grietas, escuchando cada crujido. Y entonces lo oí de nuevo. No un golpe esta vez. Pasos. Lentos. Deliberados.
Venían desde arriba. Pero yo estaba en el segundo piso. No había un tercer piso. O eso creía. Me obligué a levantarme. Cada músculo de mi cuerpo protestaba. Subí por el pasillo, siguiendo el sonido. Llegué hasta una puerta que había visto antes pero que asumí que era un closet. La abrí. Escaleras. Escaleras estrechas, empinadas, que subían hacia la oscuridad. Mi respiración se volvió superficial. No debería subir. No en mi estado. Pero algo me empujaba. Algo más fuerte que el miedo. Las escaleras crujían bajo mi peso. El aire se volvía más frío con cada paso. Llegué a un ático pequeño, lleno de cajas cubiertas de polvo. Muebles viejos apilados contra las paredes. Y en el centro, una maleta de cuero, antigua, con iniciales grabadas, VM. La abrí con manos temblorosas. Dentro había dinero. Billetes antiguos, fajos y fajos, atados con ligas podridas. Debajo del dinero, documentos. Contratos. Nombres. Direcciones. Deudas. Y fotografías. Muchas fotografías. Hombres en trajes, reuniones secretas, apretones de manos con políticos de la época. Y al fondo de todo, una libreta negra. La abrí. Cada página estaba llena de anotaciones hechas a mano. Cantidades. Fechas. Nombres seguidos de símbolos. Algunos nombres estaban tachados con tinta roja. Junto a esos nombres, una sola palabra repetida, resuelto. Me senté en el suelo, con la libreta en mi regazo, y comencé a leer. Cada página era una historia de traición. De personas que debían dinero. De personas que sabían demasiado. De personas que desaparecieron. Sentí que el bebé dejaba de moverse. Como si él también supiera que estábamos sentadas sobre un cementerio de secretos. Pasé horas ahí arriba. No sé cuántas. Cuando finalmente bajé, el sol ya estaba saliendo. Escondí la libreta en mi habitación, debajo del colchón. No sabía qué hacer con ella. No sabía si debía llamar a la policía, o si eso solo traería más problemas. Eran crímenes de hace casi un siglo. ¿A quién le importaría ahora? Pero a alguien le importaba. 2 días después, mientras barría el comedor, noté algo extraño. El piso sonaba hueco en una sección específica. Me arrodillé, pasé las manos por las tablas. Una de ellas estaba suelta. La levanté con cuidado. Debajo había un espacio vacío. Y dentro de ese espacio, una caja de metal. La saqué. Pesaba mucho. La abrí. Más dinero. Pero también algo más. Un revólver. Antiguo, pero bien conservado. Y una carta, escrita en papel amarillento, dirigida a quien encuentre esto. La carta estaba firmada por Vincent Mancini. Decía que sabía que sus días estaban contados. Que había traicionado a los hombres equivocados. Que escondió todo lo que pudo antes de que vinieran por él. Que si alguien encontraba esto, merecía saber la verdad. Él no era el monstruo que todos creían. Solo era un hombre atrapado en un mundo donde la lealtad se compraba con sangre. Había intentado salir. Había intentado proteger a su familia. Pero fue demasiado tarde. La carta terminaba con una advertencia: no confíes en nadie que venga preguntando. Ellos todavía buscan lo que escondí. Y no se detendrán. Mis manos temblaban sosteniendo ese papel. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué era exactamente lo que Vincent había escondido que seguía siendo tan importante después de tantos años? Esa noche escuché voces afuera. 2 hombres hablando en voz baja cerca de la puerta principal. Me asomé por la ventana. No pude ver sus rostros. Uno de ellos señalaba hacia la casa. El otro asentía. Se quedaron ahí por casi 10 minutos. Luego se fueron. Pero el mensaje era claro. No estaba sola. Alguien sabía que yo estaba aquí. Alguien sabía que había encontrado algo. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la sala, con el revólver de Vincent sobre mi regazo, sintiendo cada movimiento del bebé, cada crujido de la casa. Pensé en irme. Pensé en empacar lo poco que tenía y desaparecer. Pero no tenía a dónde ir. Y algo dentro de mí, algo terco y cansado de huir, se negaba a ceder terreno otra vez. Al día siguiente decidí seguir buscando. Si Vincent había escondido una caja, probablemente había más. Empecé por el sótano.
La puerta estaba en la cocina, oculta detrás de una alacena vieja. Tuve que empujar con todo mi peso para abrirla. Las escaleras bajaban en espiral hacia la oscuridad. El olor era insoportable. Humedad concentrada, moho, y ese toque metálico que ahora reconocía como olor a sangre vieja. Bajé con cuidado, aferrándome a la barandilla. Cada paso hacía eco. El sótano era enorme, mucho más grande que la planta principal de la casa. Había túneles que se ramificaban en varias direcciones. Paredes de ladrillo manchadas con salpicaduras oscuras que preferí no analizar. Y al fondo, una puerta de hierro con un candado antiguo. El candado estaba abierto, como si alguien hubiera estado ahí recientemente. Empujé la puerta. Chirló horriblemente. Detrás había una habitación pequeña, sin ventanas, con una mesa en el centro. Y sobre la mesa, esposas de metal encadenadas a la superficie. El piso estaba cubierto de manchas que formaban charcos secos. Entendí entonces. Esta era la habitación donde resolvían problemas. Salí de ahí corriendo tan rápido como mi cuerpo me lo permitió. Subí las escaleras tropezando, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Me encerré en mi habitación. El bebé pateaba furiosamente. Le hablé en voz baja, tratando de calmarlo, tratando de calmarme. Pero ambos sabíamos que algo había cambiado. Ya no era solo una casa con historia. Era una tumba con testigos vivos caminando por encima. Los siguientes días fueron una tortura psicológica. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra parecía moverse con intención. Revisaba las cerraduras 20 veces antes de dormir. Comía poco. El bebé también parecía inquieto. Me preocupaba que mi estrés le estuviera afectando. Pero no podía detenerme. Tenía que entender. Tenía que saber qué era lo que Vincent había escondido que seguía siendo tan valioso. Volví al ático. Revisé cada caja. Encontré más documentos, más fotografías. Y entonces, escondido dentro de un libro hueco, encontré un mapa. Un mapa de la propiedad. Con marcas. 5 marcas exactas. Una en el sótano. Ya la había encontrado. Otra en el ático. La maleta. 3 más sin descubrir. Una en el jardín trasero. Otra en algún lugar de la planta principal. Y la última marcada simplemente como la capilla. No sabía que hubiera una capilla. Pasé toda la mañana buscándola. Revisé cada habitación, cada rincón, cada armario. Nada. Hasta que me di cuenta. La biblioteca. Tenía una pared que no encajaba con la estructura exterior de la casa. Era más corta de lo que debería ser. Me acerqué. Toqué la madera. Sonaba hueca. Empujé. Nada. Busqué algún mecanismo. Encontré un libro en el estante que no se movía. Lo jalé. Un clic. La pared se deslizó hacia un lado. Detrás había un pasillo angosto. Y al final, una puerta pequeña con una cruz tallada. La capilla. Entré despacio. Era diminuta. Apenas cabían 5 personas. Había un altar de piedra. Velas consumidas hasta el final. Y en las paredes, nombres grabados. Docenas de nombres. Algunos los reconocí de la libreta negra. Los que habían sido resueltos. Pero lo que me heló la sangre fue lo que estaba en el centro del altar. Una fotografía reciente. No antigua. Reciente. Era una foto de esta casa. Tomada desde afuera. Y en la ventana del segundo piso, se veía una figura borrosa. Una mujer. Embarazada. Era yo. La foto había sido tomada hace días. Alguien me estaba vigilando. Salí de ahí temblando. Cerré la puerta secreta. Subí a mi habitación. Revisé mi teléfono. Sin señal. Lo había notado antes pero no le había dado importancia. Ahora entendía. Esta casa era una trampa. Y yo había caído en ella como una idiota desesperada que no tenía más opciones. Empaqué lo esencial. Ropa, documentos, el dinero que había encontrado. Iba a irme. Ya no importaba nada más. Pero cuando bajé las escaleras con mi bolso, la puerta principal estaba bloqueada. No desde afuera, desde adentro. Alguien había puesto un travesaño de madera que no estaba ahí antes. Intenté moverlo. Demasiado pesado. Corrí hacia la puerta trasera. También bloqueada. Las ventanas de la planta baja estaban selladas con tablas clavadas desde fuera. Alguien me había encerrado. El pánico me golpeó como una ola. Grité. Nadie respondió. Llamé a emergencias desde mi teléfono. Sin señal. Intenté romper una ventana. El vidrio era demasiado grueso. El bebé se movía frenéticamente. Yo también. Buscaba una salida. Cualquier salida. Y entonces escuché la voz. Venía desde el sótano. Una voz de hombre. Tranquila. Casi amable.
No intentes salir. Solo queremos hablar. Bajé las escaleras sin saber qué más hacer. En el sótano había 3 hombres. Mayores. Trajes oscuros. Uno de ellos sostenía la libreta negra que yo había escondido debajo del colchón. Me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. El que estaba al centro habló primero. Vincent Mancini era nuestro socio. Nos robó algo muy valioso antes de morir. Hemos estado buscándolo durante décadas. Y tú, querida, acabas de encontrarlo. Le pregunté qué era. El hombre sonrió. No fue una sonrisa reconfortante. Documentos que podrían destruir a familias enteras. Fortunas construidas sobre crímenes que nunca prescribieron. Secretos que valen más que cualquier cantidad de dinero. Vincent los escondió aquí. Y tú vas a ayudarnos a encontrarlos. Les dije que no sabía nada más. Que solo había encontrado dinero y la libreta. No me creyeron. Uno de ellos se acercó. Me tocó el vientre con una mano fría. Dijo que sería una pena que algo le pasara al bebé. Que solo necesitaban que cooperara. Que buscara. Que encontrara lo que faltaba. Les mostré el mapa. Las marcas. 2 ya encontradas. 3 por descubrir. Les dije que podían buscar ellos mismos. Dijeron que no. Que esta casa reaccionaba de forma extraña con extraños. Que por alguna razón, yo había logrado abrir puertas que llevaban décadas selladas. Que Vincent había diseñado todo esto para que solo cierto tipo de persona pudiera acceder a sus secretos. Una persona sin nada que perder. Una persona desesperada. Una persona como yo. Me obligaron a buscar. Pasamos horas recorriendo el jardín con detectores de metal. Encontramos la tercera marca. Una caja enterrada bajo el viejo roble. Dentro había más documentos. Contratos firmados por jueces, policías, políticos. Todos muertos ya. Pero sus familias seguían vivas. Seguían ricas. Seguían poderosas. La cuarta marca estaba en la chimenea de la planta principal. Detrás de los ladrillos sueltos. Más fotografías comprometedoras. Más pruebas de crímenes olvidados. Los hombres las revisaban con avidez. Pero seguían buscando algo específico. Algo que aún no aparecía. La quinta marca. La capilla, decía el mapa. Pero no señalaba dónde exactamente. Les mostré la capilla secreta. Registramos cada centímetro. Nada. El hombre del centro comenzaba a impacientarse. Dijo que Vincent era más inteligente de lo que pensaban. Que probablemente había usado un código. Que la capilla no era el lugar sino una pista. Volví a mirar el altar. Los nombres grabados. Los revisé uno por uno. Y entonces lo vi. Entre todos los nombres, había uno que no encajaba. No era un apellido italiano. Era una palabra. Santuario. Pero no estaba grabada como los demás. Estaba pintada. Con pintura que se podía rascar. La rasqué con las uñas. Debajo había un número. Una combinación. Volví a mirar alrededor. En la esquina de la capilla había una piedra suelta en el piso. La levanté. Debajo había una caja fuerte pequeña empotrada en el suelo. Con combinación. Marqué los números. La caja se abrió. Dentro había un sobre de manila. Grueso. Pesado. Lo saqué. Se lo entregué a los hombres. Ellos lo abrieron con manos temblorosas. Dentro había un testamento. El testamento real de Vincent Mancini. No el que se presentó oficialmente. Este mencionaba cuentas bancarias en el extranjero. Propiedades a nombre de testaferros. Inversiones que habían crecido durante casi un siglo. Y una lista de herederos legítimos. Descendientes directos de Vincent. Uno de los hombres palideció. Miró a los otros. Dijo un nombre en voz baja. Reconocí ese nombre. Era el apellido de uno de los senadores más poderosos del estado. Los otros 2 hombres también palidecieron. Entendieron lo que esto significaba. Si este testamento salía a la luz, dinastías enteras se derrumbarían. Herencias serían cuestionadas. Imperios construidos sobre sangre y mentiras se vendrían abajo. Y entonces uno de ellos me miró. Dijo que yo era un problema. Que sabía demasiado. Que no podían dejarme salir de esta casa. El del centro sacó un arma. La misma clase de revólver que había encontrado en la caja de Vincent. La ironía no se me escapó. Pero antes de que pudiera apuntarme, el bebé se movió. Fuerte. Tan fuerte que me doblé del dolor. Me agarré el vientre. Los hombres se miraron entre ellos. Uno dijo que no podían hacer esto. Que matar a una mujer embarazada era cruzar una línea que ni siquiera ellos cruzarían. El del centro dudó. Bajó el arma. Dijeron que me dejarían vivir. Pero que si hablaba, si contaba algo de esto, vendrían por mí. Y por mi hijo, que me vigilarían.
que siempre sabrían dónde estaba, que esta casa ahora era mi prisión tanto como la suya. Se fueron llevándose el testamento. Quitaron los travesaños de las puertas. Desaparecieron en la noche. Yo me quedé sentada en el piso de la capilla secreta, con las manos sobre mi vientre, llorando por primera vez desde el divorcio. No de tristeza, de rabia, de impotencia, de miedo absoluto por lo que le esperaba a mi hijo en un mundo donde secretos como estos todavía tenían poder. Pasaron semanas. No me atreví a dejar la casa. Ellos tenían razón. Esta casa era ahora mi prisión, pero también mi fortaleza. Conocía cada pasadizo secreto, cada escondite, cada trampa que Vincent había dejado. Si volvían, estaría preparada. El bebé creció dentro de mí. Yo también crecí. Me volví más fuerte, más astuta. Estudié cada documento que Vincent había dejado. Memoricé cada nombre, cada conexión, cada secreto, y entendí algo que los hombres no habían entendido. Vincent no había escondido todo esto solo para protegerse. Lo había escondido para que alguien como yo lo encontrara. Alguien sin poder. Alguien invisible. Alguien que pudiera usar esta información para cambiar las cosas. Un mes antes de dar a luz, recibí una carta. Sin remitente. Dentro había una foto. Mi ex esposo. En un restaurante elegante. Con uno de los hombres que habían venido a la casa. Sonriendo. Brindando. La carta decía, él siempre supo. Él te trajo aquí. El divorcio fue planeado. La casa fue una trampa. Eres un peón en un juego que ni siquiera sabías que estabas jugando. El mundo se detuvo. Todo encajó. Las peleas repentinas. El divorcio tan rápido. La oferta de esta casa específica a un precio ridículo. Todo había sido orquestado. Mi ex había sido parte de esto desde el principio. Me habían usado para encontrar lo que llevaban décadas buscando. Pero habían cometido un error. Me habían subestimado. Pensaron que era solo una mujer rota y desesperada que haría lo que le dijeran. No sabían que cargar una vida dentro cambia tu perspectiva. Te hace feroz. Te hace implacable. Hice copias de todo. Digitales. En la nube. Escondidas en servidores de países donde nadie pensaría buscar. Escribí cartas detallando todo. Las envié a periodistas de investigación. A fiscales anticorrupción. A organizaciones que exponían crímenes de poderosos. Les dije que si algo me pasaba a mí o a mi hijo, todo se publicaría automáticamente. Construí mi propia red de seguridad usando las mismas técnicas que Vincent había usado décadas atrás. Cuando mi hijo nació, lo hice en esta casa. Sola, con una partera que pagué en efectivo para que no quedara registro. Lo llamé Vincent, no en honor al gánster, sino en honor a la idea de que incluso los hombres más oscuros pueden dejar algo de luz si eligen hacerlo. Los hombres nunca volvieron. Supongo que entendieron que matarme ahora sería demasiado riesgoso, que lo que sabía estaba protegido, que tocarme sería detonar una bomba que destruiría todo lo que habían construido. Hoy, 2 años después, sigo viviendo aquí, en la mansión de los gánsteres. La he renovado, la he convertido en un hogar. Vincent el pequeño corre por los pasillos que alguna vez guardaron secretos mortales. Ríe en habitaciones donde otros lloraron. Duerme en la cuna antigua que encontré aquel primer día, ahora restaurada y pintada de blanco. Pero cada noche, antes de dormir, bajo la capilla secreta, miro los nombres grabados en las paredes. Y añado uno más. Con un cuchillo afilado, grabo el nombre de mi ex esposo. No porque esté muerto, sino porque para mí lo está. Porque lo resolví a mi manera. Sin violencia. Sin sangre. Solo con la verdad que ahora poseo y que él sabe que puedo usar en cualquier momento. Esta casa me cambió. No me hizo rica. No me hizo poderosa en el sentido tradicional. Me hizo libre. Porque ahora sé que el verdadero poder no está en el dinero o en las conexiones. Está en la información. En los secretos. En saber exactamente qué hilos jalar para que todo el castillo de naipes se derrumbe. Vincent Mancini murió creyendo que había fracasado. Que sus enemigos habían ganado. Pero se equivocó. Porque casi 100 años después, una mujer embarazada y divorciada encontró lo que él dejó. Y usó esos secretos no para venganza personal, sino para construir una vida nueva sobre los escombros de la vieja. A veces escucho ruidos en la noche. Pasos que no son míos. Golpes en el sótano. Susurros en el ático. Pero ya no me asustan. Porque sé que son solo ecos. Fantasmas de un pasado que ya no tiene poder sobre mí. O tal vez es Vincent. Tal vez su espíritu sigue aquí. Vigilando. Asegurándose de que su último acto de desafío siga vivo. Le hablo a veces. En voz baja.
Cuando Vincent el pequeño duerme. Le cuento que entiendo lo que hizo. Que entiendo por qué lo hizo. Que no lo justifico pero sí lo comprendo. Que todos somos producto de las decisiones imposibles que tomamos cuando no vemos otra salida. Mi hijo crecerá en esta casa. Aprenderá su historia. No se la ocultaré. Pero también aprenderá que los errores del pasado no definen el futuro. Que podemos vivir en lugares marcados por la oscuridad y aún así construir luz. Que la redención no siempre es posible pero la transformación sí. Esta mansión fue construida con dinero sucio. Con sangre. Con traición. Pero ahora es un hogar donde un niño aprende a caminar. Donde una madre aprendió a ser fuerte. Donde los secretos del pasado se convirtieron en protección para el futuro. Hay quienes dirían que debería haberme ido. Que debería haber vendido la casa y empezado en otro lugar limpio. Pero no entienden. No hay lugares limpios. Toda historia tiene manchas. Toda familia tiene secretos. La diferencia es que yo conozco los míos. Los controlo. Los uso. El divorcio me quitó mi antigua vida. Esta mansión me dio una nueva. No la que esperaba. No la que hubiera elegido si hubiera tenido opciones. Pero es mía. Construida sobre ruinas. Forjada en miedo. Sostenida por secretos que podrían destruir imperios. Y cada noche, cuando cierro las puertas y reviso las ventanas, cuando arropo a mi hijo y apago las luces, miro las paredes de esta casa y sonrío. Porque sé algo que nadie más sabe. Sé que todavía hay un sexto escondite. Una sexta marca en el mapa original que nunca les mostré a los hombres. Una que descubrí semanas después de que se fueron. Está debajo de la capilla. Hay otra cámara, más profunda. Y dentro de esa cámara hay algo que Vincent consideraba más valioso que dinero o documentos. Aún no lo he abierto. No sé si algún día lo haré. Porque parte de mí prefiere la incertidumbre. Prefiere saber que hay algo más. Algo que todavía puede cambiar todo otra vez si alguna vez lo necesito. Esa es mi póliza de seguro definitiva. Mi carta guardada bajo la manga. Mi último recurso. Y mientras exista, mientras solo yo sepa que está ahí, soy intocable. Así que sí. Compré una mansión abandonada de gánsteres después de mi divorcio. Lo que encontré dentro lo cambió todo. Pero no de la forma que nadie hubiera imaginado. No me hizo víctima. Me hizo guardiana. No me destruyó. Me reconstruyó. Y ahora, en estas paredes que vieron tanta oscuridad, mi hijo aprende a reír. Y ese es el verdadero triunfo. Ese es el cambio que importa. No el dinero, no los secretos, sino la vida que continúa a pesar de todo. Luminosa, persistente, imparable. Pero la verdad es que la paz nunca dura para siempre. Especialmente cuando está construida sobre secretos ajenos. Vincent tenía 3 años cuando empezaron las llamadas. Siempre a las 3 de la mañana. Siempre silencio al otro lado de la línea. Siempre duraban exactamente 20 segundos antes de cortar. Cambié mi número 4 veces. Las llamadas continuaban. Quien estuviera haciéndolas tenía acceso a información que no debería tener. Recursos que me recordaban constantemente que, por muy segura que me sintiera, seguía siendo una pieza en un tablero mucho más grande. Una noche, después de la 5ª llamada consecutiva, bajé al sótano. No a la cámara de torturas que los hombres habían visto, sino a la otra, la que solo yo conocía. Había tardado meses en abrirla después de descubrirla. Temía lo que pudiera encontrar. Temía que fuera peor que todo lo anterior. Pero esa noche, con mi hijo durmiendo arriba y el teléfono vibrando otra vez en mi mano, supe que había llegado el momento. La entrada estaba oculta detrás de un muro falso en la habitación de hierro. Tuve que quitar 3 ladrillos en una secuencia específica que había descifrado de las anotaciones codificadas en la libreta negra. El muro se deslizó con un sonido como de huesos crujiendo. Detrás había escaleras que bajaban aún más profundo. El aire que subía era antiguo. Olía a tierra húmeda y a algo químico que no supe identificar. Bajé con una linterna y el revólver de Vincent en la otra mano. Las escaleras parecían interminables. Conté 50 escalones antes de llegar al fondo. La cámara era del tamaño de una habitación pequeña. Las paredes eran de piedra pura. Y en el centro había algo que me heló la sangre más que cualquier documento o fotografía. Una cuna, exactamente igual a la que había encontrado arriba. Pero esta no estaba vacía. Dentro había ropa de bebé. Antigua, cuidadosamente doblada. Y sobre la ropa, una carta. La letra era de mujer. Temblorosa. Fechada en agosto de 1941. La carta estaba dirigida a Vincent. Era de su esposa, Isabella. Decía que sabía lo que él había hecho. Que sabía sobre los hombres que habían resuelto. Que había vivido con ese conocimiento durante años.
diciéndose que lo hacía por proteger a sus hijos, pero que ya no podía más, que había tomado una decisión que él nunca perdonaría, pero que ella consideraba la única forma de salvar al menos a uno de sus hijos de ese mundo. La carta terminaba con una confesión desgarradora. Isabella había falsificado la muerte de su hijo menor. Había sobornado a un médico para que declarara al bebé muerto por enfermedad. Había organizado un funeral falso. Y había enviado al niño lejos, a vivir con familia en otro estado, bajo otro nombre, para que nunca supiera quién era su padre ni de dónde venía. Vincent nunca supo que su hijo menor estaba vivo. Murió creyendo que había perdido a 3 de sus 4 hijos en la redada, cuando en realidad 2 habían sobrevivido. Uno que conocía su origen, y otro que no. Sentada en esa cámara subterránea, sosteniendo esa carta, entendía algo aterrador. Vincent no había escondido todos esos secretos solo para protegerse o para vengarse. Los había escondido para su hijo perdido. Para que algún día, si lograba encontrar el camino de regreso, supiera la verdad. Supiera que su padre no era solo el monstruo que todos pintaban. Supiera que hubo amor. Que hubo intención de hacer las cosas bien, aunque todo saliera mal. Y entonces vi la fecha de nacimiento del bebé en la carta. Hice cálculos rápidos. Si ese niño había sobrevivido, ahora tendría más de 80 años. Pero sus hijos tendrían 50 y tantos. Sus nietos tendrían mi edad. Y todos ellos serían herederos legítimos de la fortuna que Vincent había escondido. Entendí por qué las llamadas. Alguien había descubierto que Isabella mintió. Alguien estaba rastreando la línea familiar. Y de alguna forma, yo era una amenaza para ese proceso. Tal vez porque sabía demasiado. Tal vez porque había encontrado documentos que probaban cosas que otros querían mantener enterradas. Subí de la cámara con la carta guardada en mi suéter. No la puse con los otros documentos. Esta era diferente. Esta era personal. Esta era el corazón de todo. Y necesitaba tiempo para entender qué hacer con ella. Las llamadas continuaron durante 2 semanas más. Y entonces, una tarde, encontré algo en mi buzón. No una carta, un paquete pequeño, sin remitente. Dentro había una fotografía reciente de Vincent, mi hijo, jugando en el jardín trasero. La foto había sido tomada desde fuera de la propiedad, con un lente de largo alcance. Detrás de la foto había una nota escrita a mano. Sabemos lo que encontraste. Sabemos lo que sabes. Esto puede terminar bien para todos. O puede terminar mal. Tú eliges. No había instrucciones. No había demandas. Solo la amenaza implícita. Mi hijo había sido fotografiado sin mi conocimiento. Alguien había estado lo suficientemente cerca para hacerlo. Y querían que yo supiera que podían acercarse más si decidían hacerlo. Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación de Vincent, mi hijo, sentada en una silla junto a su cama, con el revólver en mi regazo. Pensé en todas las decisiones que me habían traído hasta aquí. El matrimonio que elegí. El divorcio que acepté. La casa que compré. Cada paso había parecido mío en su momento. Pero ahora me preguntaba cuántos de esos pasos habían sido realmente míos y cuántos habían sido sutilmente empujados por personas que sabían exactamente cómo manipular a alguien vulnerable. A la mañana siguiente contraté seguridad privada. No policías. No podía confiar en instituciones que probablemente estaban infiltradas por las mismas familias cuyos secretos guardaba, sino exmilitares. Gente que hacía preguntas y valoraba más el efectivo que la lealtad a apellidos antiguos. Instalé cámaras en cada entrada de la propiedad. Sistemas de alarma conectados directamente a mi teléfono. Convertí mi hogar en una fortaleza. Pero sabía que eso no era suficiente. La seguridad física solo te protege hasta cierto punto. Necesitaba algo más. Necesitaba volverme lo suficientemente peligrosa como para que dejarme en paz fuera más conveniente que silenciarme. Pasé los siguientes meses investigando, rastreando la línea familiar del hijo perdido de Vincent. Usé registros públicos, genealogías, archivos de iglesias antiguas. Fue como armar un rompecabezas de 1000 piezas con la mitad de las piezas faltantes. Pero era buena en esto. El embarazo me había enseñado paciencia. La maternidad me había enseñado persistencia. Y esta casa me había enseñado que los secretos siempre dejan rastros. Encontré al bisnieto. Se llamaba Marcus. Vivía en California. Era abogado corporativo. Exitoso. Respetable. No tenía idea de quién había sido su bisabuelo realmente. Creía que descendía de inmigrantes italianos humildes que habían construido una vida honesta. Su padre había muerto sin contarle nunca la verdad. Su abuelo había llevado el secreto a la tumba.
Contraté a un investigador privado para que lo vigilara discretamente. Necesitaba saber si alguien más lo había encontrado. Si alguien más estaba haciendo las mismas conexiones que yo. Las fotos que el investigador me enviaba mostraban una vida normal. Esposa. 2 hijos adolescentes. Casa en los suburbios. Nada sospechoso. Pero entonces, en una de las fotos, vi algo que me hizo reconsiderar todo. Marcus salía de un edificio de oficinas en el centro de Los Ángeles. Y el nombre en el edificio era el bufete de abogados más prestigioso de la costa oeste. El mismo bufete que representaba a 3 de las familias cuyos nombres aparecían en los documentos de Vincent. Las mismas familias cuyos ancestros habían estado involucrados en crímenes que Vincent había documentado meticulosamente. No podía ser coincidencia. Marcus trabajaba para ellos sin saberlo. Probablemente lo habían contratado precisamente por su apellido. Lo habían mantenido cerca. Controlado. Vigilado. Esperando el momento en que su linaje pudiera ser útil o peligroso. Y entonces todo cobró sentido. Las llamadas. La foto de mi hijo. No eran amenazas al azar. Eran advertencias específicas. Me estaban diciendo, sabemos que encontraste la conexión. Sabemos que puedes probar el linaje. No se lo digas. No lo contactes. O habrá consecuencias. Pero yo nunca fui buena acatando órdenes. Especialmente cuando venían de hombres que pensaban que el miedo era suficiente para controlarme. Reservé un vuelo a California. Dejé a Vincent con una niñera de confianza, protegido por el equipo de seguridad. Le dije que volvería en 3 días. En realidad, no sabía si volvería en absoluto. Pero necesitaba hacer esto. Necesitaba mirar a Marcus a los ojos y decidir si merecía saber la verdad. Si podía manejar la verdad. Si la verdad lo liberaría o lo destruiría. Lo contacté a través de su asistente. Dije que tenía información sobre su familia que podría ser de su interés. Dije que era urgente. Dije que solo me reuniría con él en persona. Aceptó, probablemente por curiosidad profesional más que por interés personal. Nos encontramos en un café cerca de su oficina. Era más joven de lo que esperaba. 40 y pocos. Ojos oscuros. Rasgos que reconocí de las fotografías de Vincent Mancini. La genética es inquietante en su precisión. Le mostré todo. La carta de Isabella. Los documentos que probaban el linaje. Las fotografías de su bisabuelo. Las cuentas bancarias que técnicamente le pertenecían. Le conté la historia completa, sin omitir los detalles oscuros. Le dije exactamente quién había sido Vincent. Qué había hecho. Porque había escondido todo. Marcus me escuchó en silencio. No interrumpió ni una vez. Cuando terminé, se quedó mirando los documentos sobre la mesa durante lo que pareció una eternidad. Luego levantó la vista y me hizo la pregunta que yo había estado esperando. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué quieres a cambio? Le dije la verdad. Que no quería nada. Que solo quería que supiera. Porque su bisabuela Isabella había hecho lo imposible por salvarlo de ese mundo. Y sentía que él merecía saber que alguien, hace 80 años, lo había amado lo suficiente como para mentir, manipular y traicionar con tal de darle una vida diferente. Pero también le advertí. Le dije que había gente poderosa que sabía o sospechaba de su existencia. Que trabajaba para familias que tenían mucho que perder si él reclamaba su herencia. Que probablemente lo habían colocado en ese bufete precisamente para controlarlo. Que su vida, tal como la conocía, podría ser una construcción cuidadosamente diseñada. Vi cómo la realidad se desmoronaba detrás de sus ojos. Es un tipo especial de crueldad decirle a alguien que su vida entera podría ser una mentira. Pero a veces la crueldad de la verdad es más amable que la comodidad de la ignorancia. Marcus tomó los documentos. Dijo que necesitaba tiempo para procesar. Que contactaría abogados independientes. Que investigaría por su cuenta. Le di mi número. Le dije que tuviera cuidado. Que no confiara en nadie de su bufete actual. Que si necesitaba un lugar seguro donde esconderse mientras descubría la verdad. Mi casa, irónicamente, era probablemente el lugar más seguro que existía. Volví a casa esa noche sintiéndome extrañamente ligera. Había soltado el secreto más grande. Ya no era solo mía la carga. Ahora Marcus podía decidir qué hacer con su herencia. Podía reclamarla. Podía ignorarla. Podía exponerla. Ya no era mi decisión. Pero por supuesto, ellos no verían las cosas de esa forma. 2 días después de mi regreso, hubo un intento de allanamiento. 3 hombres. No los mismos de antes. Más jóvenes. Más violentos. Entraron por una ventana del segundo piso que habían forzado. Las alarmas se dispararon inmediatamente. El equipo de seguridad respondió en menos de 2 minutos.
Hubo forcejeo. Disparos. Uno de los intrusos terminó herido. Los otros dos huyeron. La policía vino. Tomaron declaraciones. Pero pude ver en sus ojos que sabían que esto era más complicado de lo que parecía. Que había capas que preferían no explorar. Me dijeron que reforzara la seguridad. Como si no lo hubiera hecho ya. Como si no supiera que la próxima vez enviarían a profesionales de verdad. Esa noche recibí una llamada. No a las 3 de la mañana esta vez. A las 7 de la tarde. Número desconocido. Contesté. Era Marcus. Su voz sonaba diferente. Más dura. Más decidida. Tienes razón, dijo. Todo lo que me dijiste. Investigué. Encontré pruebas. Mi contratación fue arreglada. Mi carrera completa ha sido supervisada. Incluso mi matrimonio, mi esposa trabajaba para una de esas familias antes de conocernos. Nada fue real. Nada. Le pregunté qué iba a hacer. Hubo un silencio largo. Voy a reclamar lo que es mío. Todo. Las cuentas. Las propiedades. Y voy a exponer todo lo que Vincent documentó. Cada crimen. Cada conexión corrupta. Voy a destruir lo que construyeron sobre las espaldas de personas como mi bisabuelo. Le advertí que eso lo convertiría en un objetivo. Que me había convertido en un objetivo solo por saber demasiado. Que él ahora tenía un nombre, un rostro, una familia propia que podían usar contra él. Lo sé, dijo. Por eso te llamo. Necesito todo lo que tienes. Todas las copias. Todos los documentos. Y necesito que testifiques. Que cuentes. ¿Cómo los encontraste? Que valide su autenticidad. Le dije que eso me pondría directamente en la línea de fuego. Que había mantenido un equilibrio delicado todos estos años precisamente por no forzar la situación. Que tenía un hijo que proteger. Yo también tengo hijos, respondió Marcus. Y no quiero que crezcan en un mundo donde hombres como estos sigan teniendo poder. Donde la justicia sea opcional dependiendo de tu apellido. Mi bisabuela me salvó de esto. Ahora yo voy a terminar lo que ella empezó. Tuve que tomar una decisión. Podía seguir escondiéndome detrás de amenazas mutuas y equilibrios precarios. O podía elegir pelear. Realmente pelear. No solo por supervivencia, sino por algo más grande. Pensé en Vincent, mi hijo, durmiendo arriba en esa cuna que había pertenecido a otro niño inocente. Pensé en el mundo en el que estaba creciendo. Pensé en qué tipo de madre quería ser. La que se esconde. O la que se enfrenta. Le dije a Marcus que sí. Que le daría todo. Que testificaría. Que haríamos esto juntos. Pero con una condición. Él pagaría por seguridad de nivel militar para mi hijo y para mí durante todo el proceso. No podía arriesgar a Vincent en una cruzada moral si no tenía garantías de que estaría protegido. Aceptó. Y así comenzó la verdadera guerra. Los siguientes 6 meses fueron un infierno burocrático o ilegal. Marcus presentó su reclamo de herencia. Yo presenté todos los documentos como evidencia. Contratamos abogados especializados en crímenes históricos y restitución. Filtramos información cuidadosamente seleccionada a periodistas de investigación. Construimos un caso tan sólido, tan público, que silenciarnos se volvió imposible sin confirmar todo lo que estábamos exponiendo. Hubo intentos de desprestigiarnos. Artículos plantados cuestionando mi estabilidad mental. Documentos falsificados sugiriendo que Marcus había fabricado evidencia. Amenazas legales de difamación. Presión sobre nuestros abogados para que abandonaran el caso. Pero por cada muro que levantaban, encontrábamos una grieta. Por cada mentira que contaban, teníamos una verdad documentada. Vincent Mancini había sido meticuloso. Obsesivo. Cada transacción tenía respaldo. Cada crimen tenía testigos nombrados. Cada conexión corrupta tenía fechas, lugares, cantidades exactas. El caso llegó a tribunales. Tardó casi un año. Las familias implicadas pelearon cada paso. Presentaron apelaciones infinitas. Pero la evidencia era demasiado sólida. Los tiempos habían cambiado. Lo que funcionaba en 1940 ya no funcionaba en la era digital donde cada documento podía ser escaneado, respaldado, distribuido a miles de personas en segundos. Marcus ganó su herencia. No todo. Mucho se había perdido con el tiempo. Pero lo suficiente. Suficiente para validar que Isabella había estado en lo correcto al salvarlo. Suficiente para que sus hijos supieran de dónde venían realmente. ¿Y las exposiciones? Algunas familias cayeron. Fortunes fueron cuestionadas. Legados fueron reescritos. No todas. El poder arraigado es difícil de desmantelar completamente. Pero lo suficiente como para enviar un mensaje. Los secretos no duran para siempre. La justicia puede tardar generaciones, pero puede llegar.
Hoy, 5 años después de aquel primer día en la mansión, mi hijo tiene 8 años. Sabe que vive en una casa con historia. Sabe que su nombre viene de un hombre complicado que hizo cosas malas, pero también protegió algo importante hasta el final. Le he enseñado que la gente no es solo buena o mala, que todos llevamos oscuridad y luz, que lo que importa es que elegimos hacer con ambas. Marcus y yo nos hemos vuelto amigos. Nuestros hijos juegan juntos cuando él viene a visitarnos. Tiene una relación complicada con su herencia, como era de esperarse, pero está usando parte del dinero para financiar organizaciones que luchan contra corrupción institucional. Dice que es lo que Isabella hubiera querido, que su bisabuela no lo salvó solo para que él disfrutara de la vida fácil, sino para que tuviera la oportunidad de elegir hacer el bien. La mansión ya no se siente embrujada. Las sombras siguen ahí, pero ya no me asustan. Los sonidos nocturnos continúan, pero ahora los reconozco. Solo es una casa vieja asentándose, crujiendo, respirando como respiran las casas antiguas. Los secretos han sido expuestos. Los fantasmas han sido nombrados. Y cuando nombras a tus fantasmas, pierden poder sobre ti. A veces bajo la capilla secreta. Ya no para esconder cosas, sino para recordar. Recuerda a la mujer que era cuando llegué aquí, rota, asustada, sin rumbo. Y miro a la mujer que soy ahora, cicatrizada pero fuerte, cautelosa pero valiente, sola pero nunca realmente sola. Esta casa me enseñó que el pasado siempre alcanza al presente, que los secretos son como semillas, eventualmente germinan, sin importar cuán profundo los entierres, que la valentía no es ausencia de miedo sino la decisión de actuar a pesar de él, y que a veces las cosas que creemos que nos destruirán son exactamente las que necesitamos para reconstruirnos más fuertes. El divorcio me quitó todo. La mansión me devolvió algo diferente. No la vida que tenía, sino una que nunca imaginé posible. Una construida sobre verdades difíciles en lugar de comodidades fáciles. Una donde mi hijo crece sabiendo que su madre eligió pelear por lo correcto incluso cuando era peligroso. Una donde cada día es una lección consciente de no esconderse. Y esa última cámara, la más profunda, la que Vincent consideraba su tesoro más valioso, eventualmente la abrí. Tardé años en juntar el coraje. Dentro no había documentos ni dinero ni armas. Había cartas. Cientos de cartas que Vincent le escribió a su hijo perdido a lo largo de los años. Cartas que nunca envió porque no sabía dónde estaba. Cartas llenas de disculpas, de explicaciones, de amor paternal que nunca pudo expresar en vida. Le di las cartas a Marcus. Lloró leyéndolas. Dijo que su bisabuelo no era el monstruo que había imaginado. Que era un hombre atrapado en circunstancias imposibles que tomó decisiones terribles pero nunca dejó de ser humano. Nunca dejó de amar. Nunca dejó de arrepentirse. Esas cartas fueron el verdadero tesoro. No el dinero. No los secretos que podían destruir imperios. Sino la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, el amor persiste. Que incluso los hombres más caídos pueden albergar ternura. Que la redención tal vez no siempre sea posible en vida, pero el deseo de ella cuenta para algo. Hoy, mientras escribo esto sentada en el estudio que convertí de la antigua sala de reuniones de Vincent, con mi hijo haciendo tarea en la mesa que alguna vez sirvió para planear crímenes, entiendo finalmente lo que esta casa quería enseñarme desde el principio. No se trata de escapar de tu pasado. Se trata de enfrentarlo, de entenderlo, de aprender de él, de transformarlo en algo que puedas cargar sin que te aplaste. Esta mansión cargó secretos oscuros durante 80 años. Ahora carga a una familia pequeña que elige vivir en la luz. Y esa es la verdadera victoria. Después del divorcio, compré una mansión abandonada de gánsteres. Lo que encontré dentro me dio miedo, me dio poder, me dio propósito. Me cambió de maneras que nunca hubiera predicho. Me quitó ilusiones pero me dio verdades. Me costó paz pero me dio significado. Y aprendí que a veces lo que parece el peor error de tu vida es exactamente el camino que necesitabas tomar para convertirte en quien realmente debías ser. Las ruinas pueden ser cimientos. Los finales pueden ser comienzos. Y las casas embrujadas pueden convertirse en hogares si tienes el coraje de quedarte y enfrentar a los fantasmas. Esta es mi historia. La historia de cómo una mujer embarazada, divorciada y desesperada encontró fuerza en el último lugar donde alguien la buscaría. Entre paredes manchadas de sangre y secretos centenarios. En una mansión que todos temían pero que me enseñó la lección más importante de todas, que el verdadero poder no viene de esconderse de la verdad, sino de atreverte a revelarla, sin importar el costo. Y si Vincent Mancini pudiera verme ahora, creo que sonreiría. Porque su último acto de desafío finalmente dio fruto.
no de la forma que planeo. Pero las mejores revoluciones nunca lo hacen. Vienen de donde menos las esperas, de quien menos las espera, y cambian todo precisamente porque nadie las vio venir. Yo no vi venir nada de esto, pero ahora que está aquí, ahora que lo he vivido, no cambiaría ni un solo momento. Ni el miedo, ni el peligro, ni las noches sin dormir. Porque todo eso me trajo aquí, a este momento, a esta vida, a esta versión de mí que finalmente reconozco cuando me miro al espejo. La mansión de los gánsteres ya no está abandonada. Está viva, con risas de niño, con proyectos de justicia, con segundas oportunidades. Y esa es la venganza más dulce de todas contra quienes construyeron este lugar con intenciones oscuras, que su legado final sea haber albergado exactamente lo opuesto a lo que representaban. La luz siempre encuentra la forma de filtrarse, incluso en los lugares más oscuros. Solo tienes que tener el coraje de quedarte el tiempo suficiente para encontrar las grietas. Pero las grietas también dejan entrar cosas que preferirías mantener afuera. Fue en el 9º cumpleaños de Vincent cuando todo volvió a cambiar. Habíamos organizado una pequeña fiesta en el jardín. Marcus había venido con su familia. Algunos niños del vecindario. Globos, pastel, risas. Todo se sentía normal. Peligrosamente normal. Como si hubiéramos finalmente dejado atrás la oscuridad. Entonces llegó el correo. Entre las tarjetas de cumpleaños había un sobre sin estampilla. Alguien lo había dejado directamente en el buzón. Dentro había una sola fotografía. Antigua. De los años 40. Mostraba a Vincent Mancini, pero no en una de las poses formales que ya conocía. Esta era diferente. Estaba en lo que parecía ser un hospital, sosteniendo a un bebé. Su expresión era de ternura pura. Detrás de la foto, escrito con letra reciente, decía: no era el único hijo que Isabella escondió. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Marcus estaba junto a mí cuando la abrí. Vi su rostro palidecer. Durante años habíamos creído que teníamos toda la historia, que habíamos encontrado todos los secretos, que finalmente habíamos cerrado ese capítulo. Pero los secretos son como cajas rusas. Siempre hay una más pequeña dentro. Esa noche, después de que todos se fueran, Marcus y yo bajamos juntos a las cámaras secretas. Revisamos cada carta que Vincent había escrito. Las leímos con nuevos ojos, buscando referencias que hubiéramos pasado por alto. Y las encontramos. Alusiones vagas a mis hijos perdidos. Plural. Siempre habíamos asumido que se refería a los que murieron en la redada. Nunca consideramos que pudiera haber más que Isabella había salvado. Pasamos 3 días revisando cada documento, cada fotografía, cada nota. Encontramos una mención en la libreta negra. Una anotación breve en código que habíamos descifrado incorrectamente la primera vez. Decía: y tomó precauciones dobles. Gemelas. Ambas a salvo. Jamás sabré dónde. Gemelas. Isabella no había salvado a un hijo. Había salvado a 2. Marcus se desplomó en una silla. Su mundo acababa de expandirse de forma imposible. Tenía un hermano gemelo en algún lugar. O más bien, su bisabuelo había tenido gemelos. Lo que significaba que había toda otra línea familiar que no conocíamos. Otros herederos. Otras personas con derecho a la verdad. Pero la fotografía que recibimos no era de los archivos de Vincent. Era reciente. Alguien la había enviado ahora, después de todos estos años de exposiciones y juicios. ¿Por qué? ¿Quién se beneficiaba de revelarnos esto ahora? La respuesta llegó 2 días después. Un abogado se presentó en la puerta. No uno amenazante. Uno viejo, cansado, con un maletín de cuero desgastado. Dijo que representaba a alguien que había estado esperando el momento correcto para hacer contacto. Que había seguido el caso de Marcus con interés. Que ahora sentía que era tiempo. El abogado nos entregó una carta. Esta era de la otra gemela. Se llamaba Elena. Tenía 83 años. Vivía en un asilo en Nueva York. Había sabido toda su vida quién era su padre biológico. A diferencia del bisabuelo de Marcus, su familia adoptiva le había contado la verdad cuando cumplió 18. Había vivido con ese conocimiento en silencio durante décadas, aterrorizada de que conectarse con ese legado trajera peligro a su familia. Pero ahora sus hijos habían crecido. Su esposo había muerto. Y cuando vio las noticias sobre Marcus reclamando su herencia, sobre las exposiciones, sobre la justicia finalmente alcanzando a las familias corruptas, supo que era su oportunidad. Su oportunidad de conocer a la familia que Isabella había fragmentado para salvar. La carta incluía una invitación. Quería conocer a Marcus. Quería conocerme a mí, la mujer que había encontrado los secretos de su padre.
Quería cerrar el círculo que Isabella había abierto 80 años atrás. Viajamos a Nueva York una semana después. Marcus, yo y Vincent, mi hijo. El encuentro fue en un jardín privado del asilo. Elena estaba en silla de ruedas, pequeña y frágil, con ojos que eran idénticos a los de Vincent Mancini en las fotografías. Lloró cuando vio a Marcus. Dijo que era como ver a su padre joven otra vez. Nos contó su historia. Isabella la había enviado a ella al norte, con familia lejana que no tenía conexión con el mundo del crimen. La habían criado con amor, con la verdad, pero también con advertencias constantes. Nunca busques a tu familia biológica. Nunca hagas solas. Nunca dejes que sepan que sobreviviste. Elena había obedecido toda su vida. Se había casado, había tenido hijos, había vivido una vida tranquila y anónima. Pero siempre con esa pieza faltante en su corazón. Esa pregunta sin responder. ¿Cómo habría sido conocer a su padre? ¿Habría sido solo el monstruo de las historias? ¿O había más en él? Le dimos las cartas. Las que Vincent había escrito para sus hijos perdidos. Elena las leyó con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Dijo que lo perdonaba, que entendía que había sido un hombre complicado en tiempos imposibles, que Isabella había hecho lo correcto al salvarlos, pero que también había robado algo precioso, la oportunidad de conocer a su padre, con todos sus defectos. Pasamos 3 días con Elena. Nos contó historias que Isabella le había pasado antes de morir. Historias sobre Vincent antes de que todo se oscureciera. Cuando era joven y soñaba con ser arquitecto. Cuando cortejaba a Isabella con poesía terrible y flores robadas del jardín de su padre. Cuando nació su primer hijo y lloró de felicidad sosteniendo esa pequeña vida en sus brazos. Elena humanizó a Vincent de formas que los documentos nunca podrían. Los papeles mostraban sus crímenes. Ella mostraba su corazón. Y ambas verdades eran reales. Ambas importantes. Ambas parte de la historia completa. Pero también nos advirtió. Dijo que su familia adoptiva siempre había insistido en que había razones por las que Isabella los separó más allá de solo protegerlos del mundo del crimen. Que había secretos dentro de secretos. Que Vincent había estado involucrado en algo tan grande, tan peligroso, que incluso décadas después, las personas involucradas seguían protegiendo su parte. Le preguntamos qué era. Elena negó con la cabeza. Dijo que su madre adoptiva nunca le había dado detalles específicos. Solo advertencias vagas. Menciones del proyecto que Vincent había supervisado justo antes de la redada. Algo que involucraba al gobierno. Algo que nunca debía salir a la luz. Volví a la mansión con más preguntas que respuestas. Si había algo más grande que todo lo que habíamos encontrado. ¿Dónde estaría escondido? Habíamos revisado cada cámara secreta. Cada escondite. O eso pensaba. Fue Vincent, mi hijo, quien accidentalmente encontró la última pieza. Estaba jugando en el sótano, algo que normalmente no le permitía, pero había estado ayudándome a organizar viejas cajas de decoraciones navideñas. Escuché un grito y bajé corriendo. Estaba parado frente a la pared de ladrillo, presionando ladrillos al azar como si fuera un juego. Mamá, mira, esta parte suena diferente. Tenía razón. Había una sección que sonaba más hueca que el resto. Pero no había marcas. No había mecanismos visibles. Pasé horas examinándola esa noche después de que Vincent se durmió. Probé cada combinación de ladrillos. Nada funcionaba. Entonces recordé algo de las cartas de Vincent. Mencionaba que Isabella solía tocar el piano. Que había una melodía específica que ella tocaba cuando estaba preocupada. Que él asociaba esa melodía con los momentos más difíciles de su vida. La casa tenía un piano viejo en la sala principal, cubierto con una sábana. Nunca lo había tocado. Fui hacia él, quité la sábana. Estaba desafinado pero funcional. No sabía qué melodía buscar, pero pensé en las cartas. Vincent había escrito los nombres de sus hijos en código musical. Notas específicas que formaban sus nombres. Toqué la secuencia. Do mi sol do para uno. Re fa la re para otro. Nada pasó en el piano. Pero escuché un sonido desde el sótano. Un mecanismo moviéndose. Bajé corriendo. La pared de ladrillo se había deslizado apenas unos centímetros. Lo suficiente para revelar que había un espacio detrás. Empujé con fuerza. La pared cedió completamente. Detrás había otra habitación. Pequeña. Con paredes de concreto reforzado. Y en el centro, una caja fuerte industrial. Del tipo que se usaba en bancos antes de la Segunda Guerra Mundial. No tenía combinación visible. Solo un panel con agujeros. Como para llaves específicas. Busqué por toda la casa. En cada escondite que conocía. Nada.
Las llaves no estaban aquí. O las había llevado Vincent consigo a la tumba. O Isabella las había destruido. Contraté a un experto en cajas fuertes antiguas. Le tomó 2 semanas. Tuvo que perforar cuidadosamente sin dañar lo que hubiera dentro. Cuando finalmente se abrió, encontramos 3 cosas. Primero, planos. Planos detallados de instalaciones militares. Fechados en 1940. Con anotaciones en la letra de Vincent. Rutas de entrada. Puntos débiles. Horarios de guardias. Eran planos para un robo. Pero no de dinero o joyas. De documentos. Documentos clasificados del Departamento de Guerra. Segundo, fotografías de esos documentos. Proyectos de investigación secretos. Experimentos con tecnología que no debería haber existido en esa época. Nombres de científicos que luego se volvieron famosos en la era atómica. Presupuestos masivos desviados de otros programas. Vincent había robado evidencia de proyectos negros del gobierno antes de que existiera siquiera ese término. Tercero, una carta final. No de Vincent. De un general del ejército. Dirigida a Vincent. Fechada 3 días antes de la redada. La carta era clara. Vincent había trabajado para el gobierno. No era solo un gángster. Era un contratista no oficial. Hacía trabajos sucios que el gobierno no podía hacer oficialmente. El robo de documentos había sido su último trabajo. Pero había cambiado de opinión. Había decidido quedarse con las copias como seguro. La carta del general era una amenaza apenas velada. Devuelve los documentos o tu familia paga el precio. Vincent nunca los devolvió. Y 3 días después, la redada de gángsters rivales ocurrió. Pero ahora sabía la verdad. No fueron gángsters rivales. Fue un equipo gubernamental eliminando un problema. Me senté en esa habitación secreta, sosteniendo documentos que podrían reescribir la historia oficial de operaciones de inteligencia temprana de Estados Unidos, y entendí finalmente por qué alguien había enviado esa fotografía de Elena. Porque alguien había querido que siguiéramos buscando. Porque aún había gente que sabía lo que Vincent había robado. Descendientes de las familias de esos generales. De esos políticos. Personas con acceso a archivos clasificados que mostraban que algo crítico nunca fue recuperado. Y habían estado esperando. Observando. Dejando que hiciéramos el trabajo sucio de encontrarlo. La foto de Elena no era una revelación bondadosa. Era un anzuelo. Nos empujaban hacia este último secreto. Y ahora que lo habíamos encontrado, vendrían a reclamarlo. Las implicaciones me golpearon como un tren. Esto no era solo sobre familias de gángsteres protegiendo fortunas sucias. Esto involucraba seguridad nacional histórica. Secretos militares que, aunque viejos, establecían precedentes peligrosos. Probaban que el gobierno había trabajado con criminales. Que había eliminado activos cuando se volvían inconvenientes. Que nada de lo que decían las historias oficiales podía confiarse completamente. Si exponíamos esto, no enfrentaríamos solo abogados corporativos. Enfrentaríamos al peso completo de agencias que aún existían. Que tenían recursos infinitos. Que hacían desaparecer problemas mucho más grandes que una madre soltera y un abogado de mediana edad. Llamé a Marcus. Le conté todo. Hubo un silencio largo en la línea. Luego dijo algo que no esperaba. Tal vez Vincent tenía razón en esconder esto. Tal vez hay secretos que son demasiado peligrosos para revelar. No estuve de acuerdo. Le dije que habíamos empezado esto precisamente porque creíamos que la verdad importaba. Que la justicia importaba. Que no podíamos detenernos ahora solo porque el enemigo era más grande. Respondió que él tenía hijos que proteger. Que yo tenía un hijo que proteger. Que había una diferencia entre valentía y estupidez suicida. Tuvimos nuestra primera pelea real. Fuerte. Dolorosa. Terminó con él diciendo que destruyera los documentos. Que los quemara. Que fingiéramos que nunca los encontramos. Que viviéramos nuestras vidas sin este peso. No pude hacerlo. Intenté. Llevé los documentos a la chimenea 3 veces. Cada vez me detenía. Porque sabía que si los destruía, Vincent habría muerto para nada. Isabella habría sacrificado su familia para nada. Todos esos secretos, todo ese dolor, todo ese esfuerzo por preservar la verdad, todo habría sido inútil. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Lo que Vincent había hecho. Fragmenté la información. Digitalicé todo. Creé copias encriptadas. Las distribuí a través de múltiples jurisdicciones. Algunas con periodistas de investigación con órdenes de publicar si algo me pasaba. Otras con organizaciones internacionales de derechos humanos. Otras en servidores en países sin tratados de extradición con Estados Unidos. Escribí un documento detallando todo.
dónde encontré cada pieza, cómo se conectaban, qué significaban, y lo configuré para que se liberara automáticamente si no actualizaba códigos específicos cada cierto tiempo. Mi propio interruptor de hombre muerto. Si me eliminaban, todo salía a la luz, pero multiplicado, más grande de lo que sería si solo lo publicara. Normalmente, les envié un mensaje a las sombras. No sabía exactamente a quién, pero sabía que estaban escuchando. Les dije que sabía lo que Vincent había robado, que lo tenía, que estaba protegido de formas que harían que eliminarse fuera contraproducente, que podíamos llegar a un entendimiento o podíamos destruirnos mutuamente. La respuesta llegó una semana después. No una carta, una visita, un hombre mayor, elegante, con insignias militares discretas en su solapa. Se identificó como representante de una agencia que no nombró. Se sentó en mi sala, aceptó té y habló con la calma de alguien acostumbrado a negociar con terroristas. Dijo que apreciaba mi posición, que entendía mi deseo de justicia, pero que los documentos que había encontrado, si se publicaban sin contexto, podrían dañar relaciones internacionales actuales. Podrían exponer metodologías que aún se usaban. Podrían poner en peligro operaciones en curso. Le dije que no era mi problema, que ellos habían creado este lío en 1941, que Vincent había muerto por este lío, que Isabella había destruido su familia por este lío, que yo había arriesgado a mi hijo por descubrir este lío, y que ahora querían que simplemente lo guardara para su conveniencia. Sonrió. No fue reconfortante. Dijo que admiraba mi espíritu, que Vincent habría estado orgulloso, pero que había realidades políticas que yo no entendía completamente. Preguntó qué quería, qué haría falta para que esto terminara tranquilamente. Le di una lista. Primero, reconocimiento oficial de que la muerte de Vincent Mancini no fue resultado de violencia entre gánsteres sino una operación encubierta. Segundo, compensación para los descendientes de todas las personas eliminadas en operaciones similares durante esa era. Tercero, desclasificación parcial de documentos relacionados con esas operaciones, editados para proteger seguridad actual pero revelando métodos históricos. Cuarto, garantías de que mi familia y la familia de Marcus nunca serían tocadas, monitoreadas o interferidas de ninguna forma. El hombre anotó todo. Dijo que necesitaba consultar con superiores, que tomara tiempo, que entendiera que algunos puntos serían más fáciles que otros. Le dije que tenía tiempo, pero no infinito, que mi interruptor de hombre muerto tenía fecha de expiración, y que si pasaba sin resolución, todo se publicaba automáticamente. 6 meses. Eso fue lo que negociamos. 6 meses para que navegaran su burocracia, para que encontraran formas de dar lo que pedía sin abrir puertas que preferían mantener cerradas, para que decidieran si yo era una amenaza que valía la pena neutralizar o un problema que era más fácil resolver. Esos fueron los 6 meses más largos de mi vida. Cada ruido nocturno me hacía saltar. Cada auto desconocido en la calle me hacía temer lo peor. Intensifiqué la seguridad otra vez. Instalé sistemas de respaldo para los respaldos. Grabé testimonios en vídeo explicando todo, guardados en ubicaciones secretas. Me convertí en exactamente lo que Vincent había sido, una persona viviendo en constante alerta porque sabía demasiado. Vincent, mi hijo, notó el cambio. Preguntó por qué estaba tan nerviosa. Le dije que estaba trabajando en algo importante, algo que podría hacer el mundo un poco mejor pero que también era peligroso. Me preguntó si valdría la pena. Le dije que esperaba que sí, que haría todo lo posible para asegurarme de que sí. Marcus y yo nos reconciliamos eventualmente. Entendió por qué no pude destruir los documentos. Dijo que él tampoco habría podido, que había estado asustado y había reaccionado desde ese miedo, pero que si íbamos a hacer esto, lo haríamos juntos, como familia, porque eso era lo que éramos ahora, no por sangre sino por elección, unidos por secretos compartidos y batallas conjuntas. Elena falleció durante esos 6 meses, pacíficamente, en su sueño. Su familia dijo que sus últimos días fueron los más felices en años, que finalmente conocer a Marcus, saber que su historia completa había sido revelada, le había dado una paz que nunca había tenido, que murió sintiéndose completa,